SER Podcast. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Empieza Hora 25. Y a esta hora se entra en un sprint final de las negociaciones para evitar la huelga de camioneros que está convocada para el lunes y que puede poner en jaque los suministros en Navidades. Eladio Meizoso, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Hay visos de acuerdo, Eladio, o habrá bloqueo del transporte desde el lunes? El acuerdo hoy se ve difícil, es lo que nos transmiten fuentes del sector que hace unos minutos estaban a la espera de la respuesta del Ministerio de Transportes a su última propuesta. Hay dos puntos clave dentro de una tabla reivindicativa bastante más amplia. Los camioneros quieren poder trasladar a sus precios el aumento de sus costes, del gasóleo sobre todo, y que sus clientes estén obligados a realizar la carga y descarga. Que ambos puntos sean obligatorios y que se tramiten vía decreto y no proyecto de ley para que puedan entrar muy pronto en vigor. Parece que se descarta la comparecencia hoy de un representante del Ministerio ante los medios. Al principio se contemplaba esa posibilidad, que se descarte no es buena señal, parece indicar desde luego que el acuerdo en esta reunión se ve ya prácticamente imposible. Todavía queda un fin de semana por delante para intentar acercar posiciones, pero las principales patronales han transmitido su firme voluntad de ir el lunes al paro patronal, a un cese de actividad. Es la fórmula que ellos emplean si no hay antes un acuerdo. Eladio, gracias. A vosotros. Cada vez más comunidades empiezan a pedir a sus ciudadanos que se piensen mucho las comidas y cenas de Navidad, que las limiten a entre 8 y 10 personas como mucho para evitar riesgos. Empezaron pidiéndolo Navarra y Galicia y en las últimas horas también lo han hecho Euskadi y Canarias. Han pedido a sus ciudadanos contención durante las fiestas. La semana que viene, el martes, a 3 días de Nochebuena, volverán a reunirse el Ministerio y las comunidades para estudiar posibles recomendaciones conjuntas, porque restricciones obligatorias en principio nada. Mariola Lourido, buenas tardes. Buenas tardes. Restricciones que no descarta el que fue hasta el mes de julio portavoz oficial de la lucha contra la pandemia, Fernando Simón, hoy en un acto en Zaragoza. Son opciones que hay que tener siempre en la cabeza según la situación epidemiológica. Ahora mismo estamos en una fase de ascenso, claro, pero es cierto que España va un poco por detrás de otros países europeos que han tenido la necesidad de implementarlas. Creo que se tienen que tener en la cabeza, creo que se tiene que valorar constantemente la situación epidemiológica. Pero los expertos se topan con el muro de los políticos. El gobierno y los presidentes autonómicos se siguen negando de momento a aplicar restricciones en la hostelería y en el ocio nocturno a pesar de la velocidad que está cogiendo Omicron. El martes, los directores generales de las comunidades autónomas y del Ministerio se reunirán en la Comisión de Salud Pública para estudiar propuestas de salud pública precisamente para las fiestas de Navidad. En principio, solo recomendaciones, un catálogo de recomendaciones en el ámbito familiar, hostelería, eventos navideños. Algún consejero ha manifestado a la cadena SER que el mensaje de vacunar y prevenir es completamente insuficiente ante el escenario actual de la sexta ola y ante el temor a una explosión de positivos por Omicron en los próximos días. En este escenario, el presidente de Asturias, Adrián Barbón, está ingresado ahora mismo en el hospital y ha cedido temporalmente esta tarde la presidencia del Principado porque, según ha comunicado él mismo, está empeorando. Josu Alonso, adelante. El ingreso se ha producido tras un empeoramiento de su estado de salud. A última hora de la mañana, el presidente comunicaba vía redes sociales que había dado positivo en un test de antígenos al que se había sometido antes del Congreso de los Socialistas Asturianos, cónclave en el que iba a ser reelegido como secretario general en una cita que finalmente ha sido aplazada sin nueva fecha y en la que iban a participar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicesecretaria general Adriana Lastra. No es el del presidente el único positivo. Entre las casi 500 pruebas hay varios contagios entre delegados y algunos se encuentran en confinamiento domiciliario. Además, se da la circunstancia de que varios asistentes ya habían mostrado durante las semanas su malestar por la celebración del Congreso. La medida del ritmo que está tomando la variante Omicron la da el hecho de que, por ejemplo, en Madrid el 60% de los casos que se detectan, el 60% ya es de la nueva cepa. Isabel Díaz Ayuso, que lleva semanas insistiendo en que no hay motivos para cancelar cenas de Navidad ni reuniones colectivas, Ayuso reconoce ahora: no vamos a tener libertad, desde luego, si no tenemos salud. Ahora vamos a vivir unas semanas complicadas con la nueva variante de Omicron, que, como estamos viendo, es muy contagiosa. Y lo que tenemos que ir es preparándonos para ver nuevas noticias, de nuevos contagios, de nuevos brotes. Llevamos así prácticamente 2 años, pero vamos a tener más durante estas próximas semanas.
y estimamos que después de Navidades, unas semanas más tarde, ya la situación vuelva a estar contenida. En Cataluña han dado hoy un paso que hasta ahora no se plantea en el resto de España, y es que a partir del lunes todos los contactos estrechos de un positivo, todos tendrán que hacer cuarentena, incluso aunque estén vacunados, que es algo que no se exige hasta ahora. Ahora mismo un contacto estrecho, si está vacunado, puede seguir saliendo a la calle, a no ser que sea de cepa Omicron. Bien, a partir del lunes en Cataluña ya todos se tienen que quedar en casa 10 días. Radio Barcelona, Susana Ruiz. Ante la rápida propagación de Omicron, Salut cambia los protocolos. Els casos estrets, ja independentment del que siguin, de la variant que sigui, es farà cuarentena. El conseller Josep María Argimon ha explicado que a partir de la próxima semana todos los contactos estrechos de un positivo, vacunados o no, deberán guardar cuarentena. Salud calcula que la variante Omicron será mayoritaria en 7 o 10 días y dominante en 3 semanas en Cataluña. Ahora ya representa 1 de cada 5 casos. Son las 8:10, las 7:10 en Canarias, y nos vamos en directo a Francia porque el gobierno del país acaba de anunciar un plan para, entre otras cosas, achicarles los espacios a los negacionistas, a los antivacunas, que no solo no se vacunan, sino que están falsificando los pasaportes sanitarios. Saben cómo en Francia ahora mismo el pasaporte sanitario es requisito indispensable para entrar en casi cualquier parte. Bueno, en la última semana se han detectado 110.000 pasaportes sanitarios falseados. Y el gobierno acaba de anunciar un plan para acabar con esto. Corresponsal Sara Canals, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Así es, lo ha anunciado el primer ministro Jean Castex hace unos minutos. Ha dicho que el gobierno presentará un proyecto de ley a principios de enero para transformar el pasaporte sanitario en un pasaporte de vacunación. Como recordabais, ¿no? El certificado es necesario ahora en Francia para la mayoría de actividades cotidianas, como por ejemplo ir al cine, al museo, al restaurante, tomar algo en una terraza también o viajar en transportes de larga duración. El objetivo de esta ley, según Castex, es el de incitar aún más a la vacunación, pero también, sobre todo, el de endurecer los controles y aplicar sanciones contra quienes falsifican certificados. Y es que esta semana, precisamente, el Ministerio de Interior ha detectado alrededor de 110.000 pasaportes falsos, como comentabais. Esta ley, según ha concretado Castex, se empezará a diseñar a partir de la semana que viene. Sara, gracias. Buenas tardes. Adiós. Hora 25. Aimar Bretos. Nadia Calviño, la vicepresidenta económica, es la nueva enemiga a abatir políticamente para el Partido Popular. Están cargando con todo contra ella en las últimas horas a raíz de la tensa conversación que tuvieron la propia Calviño y Pablo Casado el miércoles, después de la tensísima sesión de control. Una conversación en la que Calviño afeó a Casado que el líder del PP hubiera acusado al gobierno de tapar abusos sexuales a menores. Según el entorno de la vicepresidenta, ella le dijo a Casado que le habían dejado descompuesta con esas acusaciones. Y según el PP, después de esa conversación entre Calviño y Casado, Calviño se acercó al portavoz nacional del PP, Martínez Almeida, y le dijo: tu jefe es un desequilibrado, en referencia a Casado. Bueno, hoy el líder del PP contra Calviño. Yo sabía de Calviño que era una defraudadora fiscal. Utilizó una sociedad instrumental y la utilizó para comprar su mansión de 300 metros cuadrados, defraudando decenas de miles de euros. Pues yo le digo, señor Sánchez, eche mañana a la señora Calviño porque ha creado una sociedad instrumental para comprarse una casa y defraudar impuestos. Sabíamos también que la señora Calviño era la ministra de Economía más incompetente de toda la historia de España. Y sabíamos también que la señora Calviño es la peor ministra de Economía de toda la Unión Europea. Calviño es el nuevo demonio, según Pablo Casado, al que hasta en su propio partido le piden que baje el pistón. Alberto Núñez Feijóo. Lo verdaderamente revolucionario es la serenidad, es el sosiego. Muchos ciudadanos se preguntan con frecuencia por qué tenemos que vivir en esta tirantez política permanente. Y la solución es hacer una política serena, una política sosegada, como la que hacemos en Galicia. Por eso, Pablo, yo te invito no solamente a que vengas a Galicia, sino a que mires a este córner de Europa. Porque mejor que la tensión, mejor que la división, mejor que la agitación de otros lugares, es mucho mejor la serenidad y la unidad de Galicia. Más explícito no ha podido ser Feijóo en su llamada de atención a Pablo Casado. Y el líder del PP, después de escuchar estas palabras de Feijóo, le ha contestado así. Sin ánimo de crispar, si Sánchez pide dimitir con un 8%, ¿por qué no dimite él si sube la luz un 500%? ¿No podemos hacer oposición? ¿Tenemos que decir que va todo muy bien? Pues no. No puede ser que en política dé igual mentir que decir la verdad.
No puede ser que nos intenten amordazar en aras de no sé qué moderación, cuando nuestra obligación es decir la verdad a los españoles. Pero la moderación que le pide Feijóo a Pablo Casado no se la pide solo Feijóo. Feijóo pone voz en público a lo que dice en privado buena parte de los dirigentes territoriales del PP. Mariela Rubio, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, es que los sectores moderados del PP recelan de la estrategia de Casado y consideran que puede resultar perjudicial para territorios como Castilla y León o Andalucía, que pueden afrontar pronto citas electorales. Así, en los entornos próximos a Moreno Bonilla y a Fernández Mañueco, considerados como Feijóo varones moderados, no se oculta que cuanto mayores sean los decibelios de la oposición nacional, más difícil será marcar perfil propio en el territorio. Temen, en definitiva, verse arrastrados a una espiral de polémica política nacional que desdibuje e interfiera con sus discursos en año electoral. La voz de Feijóo no es única, por tanto, en el partido, pero desde Génova están decididos, aseguran, a seguir en la línea y el tono inaugurado por Casado esta semana. Después de meses en los que la guerra interna con Ayuso ha silenciado la labor de oposición de Casado, en la dirección se congratulan porque los mensajes de su líder hayan vuelto por fin a la primera línea. Cercanía, empatía, diálogo, respeto deben seguir siendo las máximas del Gobierno de España para que entre todos y todas logremos dignificar la actividad política y fortalecer las instituciones democráticas, con buena educación, con serenidad y con responsabilidad en el desarrollo de la representación que ostentamos cada uno de nosotros al frente de las distintas instituciones. Lo ha dicho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una declaración en la Moncloa por la mini crisis de gobierno que se le ha abierto tras la marcha de Manuel Castells. El sucesor de Castells, Joan Subirats, va a prometer el cargo de ministro de Universidades el lunes ante el rey y sin que haya asumido aún la cartera. La oposición está cargando contra él por haber participado en el referéndum ilegal del 2017 en Cataluña. Carolina Gómez. Desde ayer la derecha difunde en redes una foto del nuevo ministro votando en el referéndum del 1 de octubre. No se sabe lo que votó, pero Almeida asegura que a favor de la independencia. Construir el mejor futuro de España con una persona que votó en un referéndum ilegal y que además lo hizo en favor de la independencia y por tanto romper Cataluña con España, a mí me parece un poco extraño. Es absolutamente demencial que Sánchez haga ministro a un señor que alentó la mayor ilegalidad contra la democracia española. PP y Ciudadanos piden la supresión del Ministerio de Universidades y Vox su dimisión, antes incluso de asumir el cargo. Desde el Gobierno acusan a la oposición de vivir en el pasado. Realmente son personas que están ancladas en otro momento de la historia de nuestro país y este es un Gobierno que piensa en avanzar, que piensa en progresar, en lugar de estar buscando chascarrillos cada día. A Subirats lo defendía hoy también la vicepresidenta segunda. Colocará en el centro del corazón de la democracia la Universidad Pública Española. Yolanda Díaz, próxima a Ada Colau, de quien Subirats fue mano derecha. Los tres se reunirán en los próximos días. Termina hoy una semana horrible para Boris Johnson, el primer ministro británico que sigue salpicado por el Partygate, los escándalos de las fiestas en Downing Street cuando el país estaba bajo severísimas restricciones. Supimos ayer que él mismo, Johnson, estuvo en una de esas fiestas. A eso se sumó a principios de semana la rebelión de casi un centenar de diputados de su propio partido votando contra las restricciones del gobierno de su partido. Y por si fuera poco, o precisamente a consecuencia de todo esto, hoy se ha confirmado que el Partido Conservador, el partido de Johnson, ha perdido en un condado que llevaban gobernando 200 años. Sale muy tocado el primer ministro Johnson de esta semana, el liderazgo del primer ministro Johnson. Londres, Begoña Arce, buenas tardes. Buenas tardes. Puede parecer poca cosa la pérdida de un escaño, pero en esta ocasión ese escaño era un test, un referéndum, como alguien ha dicho, sobre el mandato de Boris Johnson. Y el resultado es catastrófico. El primer ministro dice asumir aparentemente solo la responsabilidad para, a renglón seguido, venir a acusar a los medios de comunicación de estar continuamente aireando asuntos que, según él, no interesan al público. Lo que el público ha venido escuchando es una letanía de historias de política y políticos que no les interesa. Su partido cree, en cambio, que él es el responsable de la derrota, que ha perdido la credibilidad entre los votantes. Le exigen cambios inmediatos, objetivos, eficacia, disciplina, logros, porque esta es, advierten, la última oportunidad que le dan. One more strike and he's out. Un fallo más y está fuera, dice uno de sus colegas. En Barcelona es muy prometedor el tratamiento experimental que ha presentado hoy el Hospital Clínic, un tratamiento que ha conseguido que un cáncer que hasta ahora era incurable
remita por completo en 18 pacientes. Se trata del mielanoma múltiple, que es el segundo cáncer más común de la sangre. Radio Barcelona, Susana Ruiz. El tratamiento se basa en una terapia llamada CAR-T, que consiste en extraer los linfocitos T del paciente y reprogramarlos genéticamente para que ataquen a las células tumorales. Este CAR-T, que se ha desarrollado íntegramente en el Clínic de Barcelona, es el primero de Europa para esta enfermedad, el mieloma múltiple, y el resultado ha sido muy bueno. En el ensayo participaron 30 pacientes. Al año de tratamiento, en un 75% de los casos, la enfermedad no había progresado, pero hay más. Un 60% de pacientes, un total de 18, presentaban remisión completa y sin enfermedad residual. Esta terapia se convierte en la gran esperanza de los pacientes que no responden a ningún otro tratamiento. Hay novedades en el caso de las mujeres de Lugo, de San Cibrao, a las que grabaron sin que ellas lo supieran mientras estaban meando en la calle durante una romería en 2019. El asunto está judicializado porque todas esas imágenes acabaron en páginas porno, pero, y esto es lo nuevo, también han aparecido en otras páginas vídeos de una decena de parejas teniendo sexo en la playa de San Cibrao. Allí mismo, unas imágenes que no es que estén tomadas de forma amateur, sino que están grabadas con cámaras de visión nocturna a poquísima distancia y se puede reconocer perfectamente a los afectados. Vamos a Galicia, Ricardo Rodríguez. Más víctimas y más vejaciones en el caso de la Maruxaina. Después de que la audiencia ordenase al juez reabrir el caso, se han hallado esas grabaciones de parejas practicando sexo en plena playa, entre 10 y 15 parejas a las que se ve de forma nítida. Esto, según las denunciantes, reafirma su idea de que se trata de un grupo organizado que actuó de forma premeditada. La investigación está más cerca de identificar a los autores de las grabaciones. El coche en el que se colocaron las cámaras estaba aparcado en una zona para la que era precisa una autorización municipal. Mari Fraga es miembro de BUMEI, una asociación que da asistencia a las mujeres afectadas. El juez también ya ha pedido al Ayuntamiento de Cervo que identifique a la persona o personas que pidieron permiso para estacionar el vehículo, e igualmente ha pedido a la empresa de alquiler de vehículos que identifique a la persona o personas que alquilaron ese vehículo. El juez ha citado además a declarar a 32 mujeres que fueron grabadas orinando. Les pide informes del daño psicológico que han sufrido. Y en Castilla y León, 2 hermanos han muerto por dióxido de carbono. Los equipos de emergencia recibieron la alarma no por un vecino o por alguien que avisara, sino por el marcapasos de uno de los muertos que se paró. Y eso puso en alerta al hospital, y el hospital avisó para que alguien fuera a la casa. Manuel Rodríguez. La inhalación de humo procedente de una gloria parece ser la causa de la muerte de 2 hermanos de 62 y 70 años que fueron encontrados hoy en su vivienda familiar de Piñel de Abajo, en Valladolid. Fernando Sánchez, el alcalde de esta localidad. Inhalación de humo de la estufa de casa, de la Gloria. La debieron encender el miércoles y no tiraba bien, se llenó la casa de humo, ventilaron o no ventilaron lo suficiente, no sabemos exactamente lo que pasó, total que el jueves ya no les dio nadie. El hallazgo se produjo después de que el marcapasos que tenía instalado uno de los hermanos se hubiera detenido y en consecuencia saltase la alarma en el Hospital Clínico de Valladolid. La mirada de Xavier Vidal Folk. La variante Omicron del COVID-19 se dispara. Se propaga como un rayo. En Madrid supone ya el 60% de los infectados. Los ambulatorios están saturados y cunde otra vez el temor por la capacidad de los hospitales. Las autoridades sanitarias internacionales y europeas llaman a la alarma. Insisten en evitar los contactos sociales y, en casos determinados, confinarse. En la España confiada por su buen nivel de vacunación, los gobiernos autonómicos no quieren arrostrar el coste familiar y comercial de obstaculizar las Navidades. Solo emiten recomendaciones suaves. Quizá pecan de imprudencia. Esa imprudencia raya en lo peligroso en el caso del Madrid de Díaz Ayuso. A la recomendación del PP nacional de evitar e incluso suspender las celebraciones, Isabel Díaz Ayuso se opuso. No hay motivos para estar cancelando ni comidas ni celebraciones, esgrimió. Prometió ayuda a la gente, como la total disponibilidad de test de antígenos para proteger a familiares y vecinos. En la mayoría de farmacias de Madrid no disponen ni de uno. El personal peregrina hasta Castilla y León para encontrarlos. La promesa es como aquella de las mascarillas y el avión chino. Llegaron a procesión disuelta. A Ayuso solo le importa la posibilidad de beberse una cerveza. Pan y circo, como en la Roma imperial decadente. Su filosofía no es libertad o muerte, es desorden y contagio.
Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.